Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y vamos a hablar a continuación de un interesante estudio del que hemos sabido y que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene una de esas conclusiones que nos llama mucho la atención y que sobre todo se ve refrendado por los datos de este estudio, que es que tener una vida con propósito se asocia a más bienestar y también aleja la discapacidad, el que cuando seamos mayores pues vayamos perdiendo una serie de cuestiones que teníamos antes en la edad adulta. Vamos a conocer un poquito más sobre este estudio con Jesús Godino, que es técnico de investigación en el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo para la investigación y formación de servicios de salud mental. Jesús Godino, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Hola. Francisco. Bienvenido. Bueno, estábamos diciendo que este estudio es importante porque muchas veces, hablando de envejecimiento de la población, aumento de la discapacidad o pérdida de las capacidades cuando uno se hace mayor, pues es un tema que preocupa. Este estudio justamente gira en torno a esos temas. Exactamente, ¿qué importancia tiene este estudio que han hecho? Bueno, en general el estudio del que ha salido este artículo que comentas se llama Edad con Salud, que es un estudio que lleva 15 años ya estudiando sobre todo facetas de la salud mental y de salud física de personas de toda España, pero de hecho la cohorte que he utilizado para este estudio se centraba sobre todo en Madrid y Barcelona, en adultos mayores de 18, pero la media de edad era bastante alta, era en torno a unos 60. Uh-huh. Y como bien has dicho, estábamos estudiando sobre todo el impacto que tiene el bienestar, en concreto el subjetivo, que es como las personas sienten su propio bienestar, en la pérdida de funcionalidad, que es una de las definiciones que sería de la discapacidad. Es decir, como bien has comentado, a lo largo de la vida se van perdiendo funcionalidad o capacidades que tenemos para hacer actividades del día a día, y por tanto lo que buscamos con este artículo era encontrar cuál de las facetas del bienestar subjetivo era el que mejor predecía esa funcionalidad o predecía una reducción de la discapacidad. En este caso era el bienestar eudaimónico, que es principalmente cómo son los propósitos vitales que tenemos, las relaciones que tenemos con otros, el optimismo y la autopercepción principalmente. Y encontramos que entre otras variables del bienestar, que sería como la evaluación propia o las experiencias positivas y negativas, este era el que mejor predecía la reducción de la discapacidad. Eudaimónico, vaya palabreja, ¿eh? Sí, son dos conceptos del griego. Uno sería el hedónico, que sería lo que hemos comentado de evaluativo y experiencial, que se basa en sentimientos principalmente, y la eudaimonia es un tipo de, por así decirlo, florecimiento personal, ¿no? Uh-huh. Como el autorrealce personal. Bueno, ¿y los resultados que han obtenido en este estudio cuáles han sido? Bueno, principalmente lo que hemos obtenido es que de los tres factores que he comentado de bienestar, el que mejor predice la reducción de la discapacidad sería el eudaimónico. Y bueno, principalmente esto ha sido controlando por factores como serían edad, sexo, el nivel de estudios, pero el objetivo principal de este estudio era el que te comento, encontrar si este factor del bienestar era el que mejor predecía la reducción de la discapacidad. Uh-huh. Y bueno, otras conclusiones que se hayan sacado en este estudio, sobre todo para que nos pueda guiar también al resto de los oyentes a la hora de tomar decisiones sobre, pues ir por la vida sin involucrarse en nada o bien teniendo objetivos, metas y demás, ¿cuáles serían? Bueno, principalmente sería eso, que la búsqueda de la reducción de la discapacidad no sea tan en un entorno físico o concreto, sino ampliarlo a horizontes más elevados, como podría ser lo que comentamos, tener propósitos vitales, actividades personales y relaciones gratificantes, y no solo tener simplemente experiencias positivas o negativas como influencia propia en la reducción de la discapacidad, sino ese hecho interno, por así decirlo, en el cual pues cada uno puede ejercer presión para mejorar nuestro optimismo personal, nuestras actividades, obtener mejores metas y logros. Y principalmente sería eso también. Una de las cosas que encontramos es que cómo evaluamos nuestro bienestar a veces influye menos que las propias metas, como bien comento, y por ejemplo en otros estudios nos incluyó este bienestar eudaimónico y el bienestar evaluativo tuvo mucho más peso, pero al incluir el eudaimónico descubrimos que principalmente era un factor más relevante para predecir esta reducción de la discapacidad que la propia evaluación, que muchas veces depende de otros factores mucho más personales, ¿no? Y más cambiantes en las personas, y a veces el bienestar eudaimónico es un poco más indiferente de
las metas propias, sino que es el simple hecho de tener una meta, por así decirlo, o un propósito vital. Y por cierto, ¿cuántas personas, digamos, preguntó, cuántas han formado parte de este estudio? Bueno, el estudio partió de una muestra muy grande, pero principalmente para los análisis, tras quitar ciertas variables que estaban incompletas y tal, se quedaron unos 3.002 participantes, que fueron los que se analizaron. Bueno, pues hemos conocido este estudio, como decimos, longitudinal con población adulta de Madrid y Barcelona, que muestra que el bienestar eudaimónico, relacionado con el sentido vital, las metas personales, las relaciones gratificantes y el optimismo, es la dimensión del bienestar más asociada con menores niveles de discapacidad. Hoy hemos querido hablar con Jesús Godino, que es técnico de investigación en el Centro Colaborador de la UAM con la Organización Mundial de la Salud para la investigación y formación en los servicios de salud mental. Muchas gracias, enhorabuena por este estudio y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, un saludo, buen día.